Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la serie del conjunto de los números enteros. Y lo primero para hoy, revisar la tarea que había quedado pendiente. Tenían que dibujar una recta numérica en la cual se consideraran los números desde el menos 20 hasta el 12 y destacar en ella con un color rojo, ¿cierto? Un círculo de color, los números menos 7, 10, 0, menos 3, 5, menos 2, 3 y 6. Entonces lo primero, dibujar esta recta numérica, ubicar el menos 20, ubicar el 12 y ubicar el 0 de una forma, ¿cierto?, que corresponda. Una vez ubicado el 0, podemos ir contando las unidades hasta llegar a los números que nos pedían. Por ejemplo, el 3. Recordar lo importante que hacia la derecha del 0 están los números positivos y hacia la izquierda los negativos. Si lo hicieron así, muy bien. Para el día de hoy vamos a revisar qué es lo que es el valor absoluto de un número entero, el inverso aditivo de un número entero. Vamos a utilizar la recta numérica para representar algunas situaciones en contexto. Y por último, vamos a dejar nuevamente un pequeño ejercicio de tarea. ¿Qué es el valor absoluto de un número entero? Estas barritas que aparecen aquí son el símbolo que les representa al valor absoluto. Entonces, la definición. El valor absoluto de un número, en este caso le llamo x para representar a cualquier número entero, puede ser cualquiera, el que se les ocurra. Se denota por estas barras que ya les mencionaba. Entonces se lee valor absoluto de x y corresponde a la distancia de dicho número x respecto del 0. Muy importante recordar esta palabrita distancia y desde donde partimos, que es el 0, hasta este número. Seguramente alguien no me entendió, así que vamos a dar ejemplos numéricos. Encontremos el valor absoluto de 5 y el valor absoluto de menos 4. Tenemos nuestra recta numérica, la dividimos en dos para ubicar el 0 y hacia la derecha los números positivos y hacia la izquierda los negativos. Representamos los números que nos están pidiendo. El menos 4 aquí a la izquierda y el 5 acá a la derecha. Aplicando la definición que nos daban de saber cuál es la distancia que hay entre el 0 y dichos números, podemos contar. Para encontrar el valor absoluto de 5 primero, contamos cuántas unidades de distancia hay entre el 0 y el 5. Podemos contar entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos decir entonces que el valor absoluto de 5 corresponde al mismo número 5. Para el caso del menos 4, nos ubicamos en el menos 4 y contamos cuántas unidades de distancia hay hasta el 0. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 4 es 4. Ahora, ¿qué es el inverso aditivo de un número entero? Es aquel número que al sumarse con otro da como resultado el neutro de la adición. Además, un número y su inverso aditivo tienen el mismo valor absoluto. Nuevamente, vamos con un ejemplo. Vamos a identificar el inverso aditivo del siguiente número. 3. Su inverso aditivo sería aquel número entonces que si yo lo sumo con 3 me da como resultado 0, que es el neutro de la adición. Ese número corresponde a menos 3. Podemos comprobar lo que se dice aquí. El valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 también es 3. Por lo tanto, sus valores absolutos coinciden. Recordemos lo que ya habíamos conversado, que el valor absoluto es la distancia entre el número y el 0. Por lo tanto, en ambos casos, tenemos 3 unidades de distancia. Ahora, si yo sumo 3 con menos 3, el resultado es 0. Ya cuando veamos cómo representar estas situaciones,
vamos a poder entender a través de un ejemplo qué podría representar este menos 3 en una situación en contexto. Vamos a darle un poco de formalidad al asunto. Dado el valor absoluto x, el valor absoluto de un número x, se tiene que, si este x es un número positivo, es decir, un número mayor que 0, entonces el valor absoluto de ese número corresponde al mismo número. Si ahora este número vale 0, entonces su valor absoluto también es 0. Es como si ustedes colocaran este 0 dentro de la barra del valor absoluto. Y lógicamente, no hay distancia entre el 0 y el 0. Ahora, si este valor que nosotros estamos tomando es menor que 0, es decir, es negativo, entonces el valor absoluto de ese número negativo será el inverso aditivo de dicho número. Entonces, proseguimos con los ejemplos. El valor absoluto de menos 15, como menos 15 es negativo, menor que 0, el valor absoluto entonces va a ser el inverso aditivo de menos 15, es decir, 15 positivo. Ahora, es importante también recordar que estamos hablando de distancia, y si hablamos de distancia, el resultado siempre será un número positivo. Podemos pensarlo, por ejemplo, con nuestra altura. Usted no puede medir menos 3 metros. Eso no existe. El valor absoluto de 7, como 7 es un número positivo, entonces el resultado es el mismo 7. Con estas tres reglas que tenemos acá, nos vamos a evitar estar dibujando la recta numérica todas las veces y contando las unidades. Un ejercicio un poquito más complicado. Tenemos el valor absoluto de 15 menos 7. ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, restamos 15 con 7. Eso nos da como resultado 8 dentro del valor absoluto. Y ahora, el valor absoluto de 8 es 8, porque ese 8 es un número positivo. O bien, pueden pensarlo, tenemos 8 unidades de distancia entre el número 8 y el 0. Ahora tenemos una multiplicación entre el valor absoluto de menos 5 y el valor absoluto de 8. El valor absoluto de menos 5 primero es 5, puesto que es un número negativo, por lo tanto su valor absoluto, ¿cierto?, es el inverso aditivo, es decir, 5. El valor absoluto de 8, por su parte, es 8. Y si resolvemos ahora, 5 por 8, 40. Otro ejercicio. Tenemos el valor absoluto de menos 15, que vale 15, y el valor absoluto de 8, que vale 8. Conservamos el signo de la resta que tenemos entre ellos y restamos finalmente. 15 menos 8 nos da como resultado 7. Volvamos entonces a la realidad. Representemos las siguientes situaciones en la recta numérica. Tenemos 4 situaciones las cuales se han ambientado en una playa. Primero, un pirata deja caer el ancla de su barco a una profundidad de 15 metros. Segunda situación, una gaviota sobrevuela el océano a una altura de 15 metros. Ha sido el día más frío en la historia de la playa. La temperatura alcanzó los 3 grados bajo cero. Y por último, un surfista se encuentra recostado sobre su tabla a nivel del mar. Entonces nuestro trabajo es representar estas 4 situaciones en la recta numérica. ¿Cuál sería la solución? Tenemos nuestra recta numérica y ubicamos los valores que nos piden. El ancla estaba a 15 metros bajo, ¿cierto?, el mar. Al decirnos que bajo el nivel del mar o de profundidad, nos quieren decir que el número es negativo. Cuando hablamos de la temperatura y dijimos que era bajo cero, ¿ya?, el número también es negativo, por lo tanto era menos 3 grados. El surfista, en cambio, estaba recostado a nivel del mar.
Cuando nos hablan de que algo está a nivel del mar, es porque la altura es 0. Y por último, la gaviota que volaba iba a 15 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Por lo tanto es el número 15. Hemos representado entonces estas 4 situaciones en la recta numérica. Nuestra tarea para el próximo video: resolver los siguientes ejercicios. Pueden colocar pausa aquí y verlo con detalle. Entonces tienen una división entre dos valores absolutos y una resta también entre dos valores absolutos. Y un problemita: ¿cuántos metros de profundidad tengo si sumo un fósil enterrado a 50 metros con un tesoro enterrado a 15 metros? Pongan mucha atención en la palabra clave. No se pierdan el próximo video, en él les daré la respuesta y lógica.